Cuentan los libros que alguna vez existió una leyenda sobre una reina hechicera que huyó hacia los bosques en los tiempos de la conquista. Pero por allá, en las rojas tierras del Táchira, la gente de Lobatera habla de otros mitos, escritos en piedra, arcilla y laderas, que cuentan un pasado marcado por el viento. Y esta no es la historia que cuentan los libros, esta es la historia que cuenta mi pueblo. Estamos en Lobatera, la capital del mundo. Un pueblo que está encerrado entre montañas y entre ribera y está muy bonito. Sí, y entonces por eso que uno de los pueblos sanos, Lobatera. Nos encontramos en la Plaza Bolívar de Lobatera. Sí, es una de las poblaciones fundadoras prácticamente de toda la zona norte del Táchira. Lobatera es un pueblo que queda en el estado Táchira al occidente de Venezuela. Claro, este es un pueblo con una trayectoria muy larga. Fue uno de los pueblos importantes en la colonia. Había 4 pueblos importantes en el Táchira: San Antonio, San Cristóbal, La Grita y Lobatera. Fue fundado hacia 1523. Antes que San Cristóbal, fundado en 1561. Dicen que se comenzó la fundación porque aquí existía un señor que tenía una finca, era el dueño prácticamente de todo el terreno aquí y se llamaba Don Pedro de Torres Vera. Entonces, por medio de él fue que se siguió poblando este sitio aquí. Sí. Y se le colocaron el nombre de Lobatera. Viene de los nombres de los indios que antes existían aquí, que se llamaban los aborotaes y los subateras. Bueno, de pequeño voy a decir que Lobatera era por los indígenas o los lobatos, en fin. Lobatos, de los indios lobatos. Ubateros. ¿De los indios lobatos? Sí. De los indios lobatos. Ubateras, no Lobatera. Después fue que lo nombraron Lobatera. Los nombres, esos que ellos dan como nombres de las parcialidades indígenas, cambiaban, como la técnica esta del rumor. Yo te hablo a ti de los lobatos o ubatos, de repente el nombre original, pongamos, podía ser ubatos, pero terminó siendo lobato porque cuando te lo dije a ti, tú se lo pasaste a otro y al otro y fue cambiando el nombre, ¿no? Por allí se encuentran unos vestigios de esa cultura precolombina. Dejaron muchas cosas que todavía existen. Aquí, por la Panamericana, aquí hay una piedra grande donde hay
marcada por los indios, los lobatos. Sí, esa es un petroglifo que está allí en la aldea Zaragoza. Eso queda por allá por Zaragoza, por la avenida, la carretera que viene, ahí se ve la piedra del indio. Todo el mundo que pasa por ahí la ve. Bueno, el que quiera pararse, por supuesto. La piedra tiene tiene muchas cosas que hacen ellos, ¿no? Muchos dibujos que son indígenas, que uno se da cuenta que son indígenas. Hay figuras de animales, otras que son otras figuras de caracoles, hay figuras de indios. Y hay unas figuras muy interesantes, ¿no? Hay inclusive la figura de un ser humano en el momento de la maternidad. Así como formitas de caracoles como así y salen hacia arriba. Hay representaciones del sol, hay puntos, muchos de esos puntos dicen que eran como una especie de sistema numérico, quizás ya manejaban. Hay caritas, unas con otras, que quizás representan una familia, ¿no? Un grupo familiar. Todos esos signos, esos dibujos y todo lo que existe, lo que hicieron en esas rocas, son experiencias de vida, o sea, son vivencias del grupo, lo que está reflejado allí. Pero esa piedra ahora está pintada en blanco, la pintaron en blanco. Lo que pasa es que ahora, hoy en día, no enfocan la parte cultural y no enfocan la historia, sino se van al presente y no miran atrás. Y hicieron un trabajo de pintar las rocas por la vía principal y también vieron la piedra del indio como una roca y la pintaron de blanco. Estando en el sitio en que está, además que es un sitio donde todo el mundo pasa, todo el mundo ve, han permitido que en varias oportunidades vaya gente y la pinte. Lamentablemente, la han tomado como cada vez que hay una campaña política, pues la pintan del color del que viene a hacer su propaganda. Entonces acabaron también con una piedra que tenía su historia. Esa piedra hay que limpiarla bien, por supuesto, y hay que tratar de preservarla. Valdría la pena estudiar aquello y darlo a conocer, sobre todo darlo a conocer, puesto que pienso yo que es un patrimonio cultural del país. Lobatera tuvo un pasado muy próspero. Fue un paso obligado, una parada obligada entre el gran ferrocarril del Táchira que llegaba hasta San Félix, se llamaba la Estación Táchira, y San Cristóbal. Y era un pueblo de que era bastante movimiento de trabajo, con bastantes huertas, guineos y aquella cultura que había, ¿no? Agricultura muy buena. Y vivimos de esa tradición, de la tradición agrícola por un sector que es Potrero Las Casas, Casa del Padre, Llano Grande, Volador, El Molino, y el otro sector minero que es las minas, Arenales y La Parada, propiamente dicho. La minería es especialmente lo sobresaliente y las demás cosas del campo, ¿no? Los campos han quedado solos. Los campos, desafortunadamente, esto no ha escapado a lo que ocurre en todo el país, ¿no? Donde el campesino ha emigrado hacia los poblados, a los grandes poblados, buscando mejores condiciones económicas.
La mina de carbón de Lobatera es bastante notable, el único sitio del Táchira que tiene minería. El carbón, sí, las minas de carbón, mucha riqueza, pero mucha pobreza también. Alrededor de las minas, pues los que se han enriquecido son muy pocos. Que lo hacen gente que es auténticamente lobaterense en la aldea La Parada, y que los compañeros y amigos de los hermanos de Colombia también vienen a explotarlo, a explotar y a vivir con nosotros en las minas, en la aldea Las Minas. Eso hace que ya más de 50 años que existen estas minas aquí en Lobatera. O sea, ese ha sido el trabajo que hay por aquí. Hay unos que se encargan de picar, un grupo de personas pican y otros son los que cargan y sacan eso en carretilla. Bueno, pues aquí en carreto, bueno, y saca por ahí 6, 5 toneladas, 4 toneladas carreteadas, ¿no? Aquí el carbón es un poquito duro y como toca a puro pico. Se saca bastante, mínimo se sacan 60.000 toneladas en un año. Pues ahí lo que lo favorece a uno es la madera, ¿no? Porque ¿sabe cuántas toneladas de peña hay que tiene uno encima? Terminan su trabajo, trabajan la cantidad de años que trabajan en las minas y ellos no obtienen, por decir, una jubilación o una pensión o algo que ellos se beneficien. Con riesgos profesionales. De resto, lo que es, así uno se enferma, uno no tiene derecho a médicos, sino el bolsillo de uno. Si alguno de ellos tiene algún accidente, ellos no, los dueños de las cuevas no responden por lo que a ellos les sucede allí. Ya estamos cansados de trabajar, vamos a echar una heladita. ¡Eso! Mira, vamos a buscar a aquella muchacha. ¡Eso! Bueno, vamos a echar una heladita. Una de las tradiciones tantas es que, por ejemplo, los domingos en la noche, la gente va a la misa, que es a las 7 de la noche, después sale todo el mundo a la plaza, es la gran convivencia. A las 9:30 la banda toca, los niños juegan. Es realmente un momento muy bello. Esto más o menos así sobre Lobatera. Eso, nosotros tratamos de recuperar algo, hacemos un desfile con el colorido de todo el municipio para mostrar la parte bonita del municipio, que es realmente muy feliz. La pelota en candela o la bola en candela, el toro candela, actividades que se hacen, juegos de pelota para que los niños y los jóvenes siempre, y nosotros necesitamos cambiarle esta mentalidad un poco de jóvenes para que cuando nosotros no estemos, al menos haya un respaldo cultural de lo que es respetar la tradición y la cultura.
personajes típicos me voy a remontar. Viene la negra Teresa la que podía cocinar. Unos pasteles bien ricos y con chicha acompañar. Viene la negra Teresa la que podía cocinar. Teresa Cárdenas Lameta fue una mujer de trabajo. Ella trabajaba todos los domingos. Eso era una señora que vendía los pasteles ahí en la plaza, ahí en el parque frente a la iglesia, y entonces la pusieron así, la negra Teresa. Israel Mico, estamos para que bien alto huele, para ver si el día este te me pagan los pasteles. Ay, Teresita, Teresita, yo le temo a las alturas, pero deme otro pastelito, que esa es una ricuda. Porque es una tradición de muchos años. Sí, es una tradición de muchos años. Porque eso quedó y lo hacen los dueños, quedaron los nietos. Pero leyendas hay muchas, demasiadas. Era sin luz, no había luz, eso era todo, era en oscuro. No había la luz eléctrica, y era en oscuro. Cuando no había la luz eléctrica, aquí habían muchos espantos. ¿Cómo espantaban, no? Decía mi papá. Y entonces eso uno se alumbraba como anteriormente, con velitas de cebo, velitas de esperma, y con esos potecitos que hacían de lámparas. A la piedra del corazón, arriba en el campo. Vía al campo, sí, vía al molino volador, hay una piedra que le dicen la piedra del corazón. ¿Sí? Ahí aparentemente como que hay lo que le llaman botijas o entierros, dinero enterrado, ¿sí? Dicen que hay morocotas por allá, usted sabe que los viejos antiguos pues enterraban morocotas. Y hay personas que han visto cosas. Y la gente después de las 7, 8 de la noche no pasa por ahí muy solos, no, acompañados sí. Y el que pasa en carro por lo menos pasa un poquito rapidito porque dicen que asustan mucho, ¿no? Esas son las historias que se escuchan aquí en el pueblo, ¿no? Sí, por ahí, por lo menos aquí en el tiempo de mes de ánimas, sí es muy así, miedoso, ¿no? Salir así por ahí, porque siempre da miedo, porque ahí dicen que es cuando aparecen muchas cosas así, las ánimas y eso. Bueno, eso son creencias, ¿no? Creencias. Todavía están. Que es para ir uno a Volador, por todas las casas, Llano Grande, La Molina, todas esas partes y a la casa del padre. Eso anteriormente la gente iba a esa tarde de la noche y sentía su bulla, ¿no? Y el camino, como dice usted, de paso, ¿no? Aquí había muchos donde decían que aquí escuchaban un caballo, el caminar de un caballo. Y era a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, y la gente salía y no veía nada. Que pasa pues, un caballo, entonces las pisas son demasiado fuertes, entonces la gente dice que era el diablo. Llegaban los corredores de las casas como a trillar el piso, cosas así. Pero... parecía que era una mula que iba cojeando y con unas cadenas a rastro. Se oían como que si arrastraran unas cadenas. De espanto sí, ahí mismo me han espantado las brujas, aquí mismo atrás de la iglesia, tarde de la noche, ¿no? Pues yo guardaba la camioneta aquí en la cuadra de abajo y subí aquí por el cerro y pasando aquí, como ver dos amuros grandes, se me venían encima y carcajeándose, entonces me vine y me acosté aquí en la iglesia. Al frente de la iglesia me regresé y venían dos muchachos y me llevaron hasta la casa en el cerro. La tesis de muchos cuentos es más en el campo y es leyendas. Bueno, uno muchacho oía muchos cuentos, pero un muchacho no podía apreciar aquello, ¿verdad? Los viejos de uno le han contado eso, pero uno ver, eso nunca. Uno escucha por ellos, que le han contado a uno, pero el resto no. De manera pues que eso eran esas leyendas, ¿no? De eso. Pero una vez que llegó la luz eléctrica, pues aquellas cuestiones empezaron a irse, a diluirse. Y una vez que los viejos también pues se fueron acabando, pues se fueron acabando las anécdotas aquellas de espanto y esa cuestión.
Lamentablemente, aquí son muy pocos los que de verdad se han interesado por la historia de este pueblo. La mayoría de nosotros, por ejemplo, no acostumbramos a llegar a una persona mayor a preguntarle sobre la historia de nuestro pueblo. Y se ha perdido un poco esa historia por eso, porque nadie se ha ocupado de averiguar de dónde somos, de dónde venimos, quiénes fueron nuestros antepasados. Porque eso es muy interesante que ellos lo sepan, para que ellos den cuenta como en la forma que uno vivía uno. Mi abuelo cuenta un cuento bonito y mi abuela también para yo dormir. Eso está escrito, ¿no? Y en la escuela pues a uno se lo infunden, se lo dicen y es lo que tenemos, ¿no? Yo siempre he oído, ¿no?, que en la medida que conozcamos nuestra historia sabemos hacia dónde vamos.